Listo. Bueno, entonces iniciamos la clase del día de hoy, 19 de mayo, ¿no? 19 de mayo. La clase del día de hoy va a ser ya trabajar con una base de datos. Anteriormente estábamos trabajando con ficheros, ¿no? Pero de hecho, ficheros aleatorios que habíamos ya escrito, leído, ¿no? Entonces la idea ahora es trabajar con una base de datos. Entonces, existen diferentes, lo que se llaman servidores de base de datos o motores de base de datos también. Por ejemplo, habrán escuchado en Access, es un gestor de base de datos de Office, de Microsoft. Tenemos SQL Server, Oracle, DB2, MySQL, diferentes. Entonces, nosotros vamos a usar MySQL porque es la base de datos que más se utiliza con Java, ¿ya? Y vamos a ver que no es muy complicado una vez que ya tenemos la práctica. Bueno, entonces después de haber instalado el programa, podríamos iniciar, digamos, el menú del sistema y escribir MySQL, ¿no? Entonces ahí aparecerá este enlace, podríamos decir, que dice MySQL Workbench 8.0, ¿no? Que es la versión y el programa que estamos utilizando, ¿no? Eso después de la instalación ya del programa. Entonces, obviamente, tendríamos que ingresar aquí, ¿no? Ahí, que no se está viendo la pantalla misma. A ver un ratito. Ahí está cargando el programa. Ya entonces ahí tendríamos la presentación inicial, ¿no? MySQL Workbench, ¿no? Ya estamos ingresando al programa para iniciar la base de datos. Este es el programa que les dije en la última clase que deberían de instalar, ¿no? El MySQL Workbench. Inclusive en la página del curso les había entregado un link para una página que les dirigía cómo iban a instalar. Algunos ya lo hicieron, otros todavía están en ese proceso, ¿ya? Entonces les decía, vamos a ir avanzando mientras descargan su página y terminan su instalación. Bueno, entonces les decía, esta es la presentación ya del software que vamos a utilizar, ¿no? MySQL Workbench. Vamos a ir usualmente en la parte inferior, donde aparece ya, digamos, el enlace para poder iniciar el servidor. Bueno, acá hay algunos datos, ¿no? Por ejemplo, dice casa. Bueno, ese es por el nombre de la computadora, que, bueno, en mi computadora dice casa, bueno. Root se llama el usuario, R-O-O-T, el usuario. Eso al momento de la instalación va a aparecer por defecto, ¿ya? Entonces no intenten cambiarlo, déjenlo como root nada más. Y después tenemos un IP
que más adelante vamos a utilizar para compartir la base de datos. Ya por ahora solamente haríamos clic acá. Bueno, ya anteriormente yo he usado digamos, este ID de Workbench, y ahí me pedía la contraseña, el password, que era 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Es la contraseña. Y en este caso no lo ha pedido porque hay una opción al momento de ingresar donde uno establece que ya la contraseña debe quedar grabada. Y esa es la opción que yo le puse, por eso que esta vez ya no me ha pedido la contraseña. Pero cuando ustedes ejecuten por primera vez, les va a pedir la contraseña. Y es una contraseña que ustedes al momento de instalar han tenido que definir, ¿ya? Entonces, al momento de instalar, les pide la contraseña, ustedes ponen la que mejor crean conveniente y anotan esa contraseña porque después le va a pedir para abrir el programa. Como decía, en mi caso ya no ha pedido la contraseña porque yo ya le dije en la configuración que lo mantenga guardado, por eso que ya no me pidió, ¿ya? Bueno, después ya tenemos esta presentación, podríamos decir, nuestra barra de herramientas, algunas opciones de acceso rápido, y acá tenemos paneles de trabajo, ¿no? Acá tenemos el panel que dice navegador y debajo dice esquemas. Ahí en esquemas vamos a poder observar las bases de datos que tenemos registradas, ¿no? Bueno, para otro curso yo había creado una base de datos que se llamaba BD Neptuno. Y esta es una base de datos por defecto, ¿no? Posiblemente a la hora que ustedes inicien por primera vez solamente va a haber sys, obviamente, ¿no? Porque Neptuno, como decía, yo lo he creado para otro curso. Y debajo tenemos información acerca de los elementos que tenemos en el esquema, ¿no? Por ejemplo, podría vir acá, hacer clic en categorías y me dice su descripción, en este caso de la tabla. Y así no podemos tener otros elementos que se llaman procedimientos almacenados. En este momento todavía no hay ninguno, está vacío. Entonces acá, en este panel, vamos a poder observar detalles acerca de los objetos que tenemos en la parte de los esquemas, ¿no? Después acá tenemos en esta parte un panel donde vamos a escribir los diferentes comandos del programa de gestión de base de datos, que ahora los vamos a aprender, ¿ya? Y debajo tenemos también un panel output de salida, donde básicamente vamos a recibir mensajes acerca de los comandos que ejecutamos, ¿ya? Si el comando se ejecutó, si ha fallado, qué es lo que le faltó al comando, detalles acerca de la ejecución de las órdenes que vamos a dar acá arriba, ¿no? Luego van a ir apareciendo otras ventanas más, ¿no? Por ejemplo, acá tienen esta parte acá a la derecha, en la parte superior, otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, poder ocultar el panel, volverlo a poner, dividir, etcétera, ¿no? Y acá tenemos, como decía, algunas opciones de acceso rápido, ¿ya? Usualmente, cuando ustedes van a empezar, va a aparecer así, vacío, ¿ya? Vacío. Entonces, lo primero que hay que hacer sería crear una base de datos, ¿ya? Crear una base de datos. A ver. Bueno, para crear una base de datos, primero escribimos este comando. Vamos a poner así, créate. Data, base. ¿Ya? Acá las mayúsculas, minúsculas, no se consideran. Vale con minúsculas, con mayúsculas o combinado, ¿ya? Entonces, crear base de datos. Y ahí le vamos a dar el nombre de la base de datos que queremos crear. Por ejemplo, le voy a poner PD taller, ¿no? Punto y coma. Entonces sería
la orden para crear una base de datos. El nombre, ustedes lo pueden elegir a su criterio, ¿ya? Créate database, B de taller. Eso lo pueden elegir a su criterio. Luego, para ejecutar esta orden, lo seleccionamos de esta manera, ¿no? Primero lo elegimos y hacemos clic en este botón que acá aparece como un rayo, ¿no? Acá, quise ejecutar la porción seleccionada, ponemos clic ahí y se va a ejecutar. Entonces acá debajo aparece el comando que se ha mandado y a la derecha, Profesor, disculpe, ¿podría repetir eso? ya. Les decía, lo primero que tenemos que hacer es crear la base de datos. Entonces, el comando para crear la base de datos va a ser este de acá. Créate, ¿no? Créate database. Así. Y nosotros elegimos el nombre. El nombre ustedes lo eligen a su criterio. Yo le he puesto BD taller. Va a ser una base de datos donde voy a registrar, por ejemplo, los trabajadores de un taller. ¿No? Hace clases atrás hicimos un ejemplo sobre el cálculo del pago de los operarios, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a implementar, pero con la base de datos. Entonces le he puesto B de taller. Otros le podría poner solamente taller, otro le podría poner pagos, etcétera, ¿no? El nombre lo eligen ustedes, ¿ya? Bueno, una vez que escribieron el comando, para ejecutarlo, lo seleccionan y lo ejecutan. Ahí, clic. En esta parte que dice como un rayo, le decía. Ahí hacen clic. ¿Listo? Ahí lo ejecutan. Entonces, debajo tienen que observar el resultado. Por ejemplo, a mí me acaba de salir un error porque yo ya lo había creado la base de datos. Entonces, una base de datos no puede ser creada dos veces con el mismo nombre. La primera vez ya fue creado y ahí había un check, ¿no? Acá abajo. Entonces, quiere decir que la base de datos ya está creada. ¿Ya? Listo. Entonces, ya creé la base de datos, pero no aparece acá en los esquemas. Para que aparezca en los esquemas, ponemos clic derecho, refresh all, así. Entonces ahí aparece B de taller, que es la que tenemos acá, ¿no? Ya tenemos esa parte entonces. Enter. Ahí. Bueno, ahora el siguiente paso es elegir con qué base de datos queremos trabajar. Por ejemplo, acá yo ya tengo dos bases de datos, ¿no? Inclusive si hubiese una, también hay que activarla, ¿ya? Porque en este gestor de bases de datos nosotros podríamos tener, como en este caso, 2, 3, 4, 10 bases de datos o más o menos. Entonces, el segundo paso es indicar con qué base de datos vamos a trabajar. Entonces, para eso escribimos use, ¿no? Y ahí le ponemos bd taller, punto y coma, enter, ¿no? Y entonces ahí nuevamente elegimos y ejecutamos, ¿no? Otra vez sale un check, quiere decir que se ejecutó bien. Quiere decir que en este momento ya hemos elegido trabajar con la base de datos taller. Y ahí observen, inclusive aparece encendido, ¿no? B de taller, aparecen negritas con respecto a la otra que es B de Neptuno. Quiere decir que en este momento, cualquier comando u orden que demos se va a dirigir a esta base de datos, ¿ya? Entonces, esto es para poder iniciar. Si la siguiente vez vamos a regresar a trabajar al Workbench, de repente la próxima semana o más tarde y hemos cerrado el programa, ya no va a ser necesario crear la base de datos. Solamente le pondríamos use B de taller. Y con eso ya estaríamos activando la base de datos. ¿Ya? La base de datos se crea una sola vez nada más. No hay que estar creándola varias veces, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos ahí la base de datos con ese nombre, ya la tenemos activada. El siguiente paso es definir o crear una tabla, ¿no? Entonces también ponemos créate tabla. Créate table, dice, ¿no?
Y luego le damos un nombre. Por ejemplo, en este caso le voy a poner operarios. Tabla de operarios. ¿Ya? Y luego abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Al centro del paréntesis abrimos espacios. Ahí. Y acá vamos a colocar los datos que van a ir en la tabla de operarios, o sea, las columnas que va a tener la tabla, ¿no? Entonces le vamos a poner, por ejemplo, código de operario, ¿no? Usualmente se utiliza ID, ¿no? Entonces le ponemos así, ID operario. Es la costumbre ahora, ID operario, ID producto, ID ciudad, etcétera, o sea, identificación. Y a este le vamos a decir que sea un número entero. Entonces vamos a ponerle INT, ¿no? O sea, quiere decir que el ID del operario o el código de operario va a ser un número entero. Y vamos a escribir así. Primary key. Así. Primary key. ¿No? Primary key quiere decir clave primaria. Eso quiere decir que el código, podríamos decir, va a ser la única forma, o por lo menos la principal, de poder ubicar a uno de los registros de esta tabla cuando ya tengamos, pues, de repente muchos registros, ¿no? Entonces, a través del código o el ID operario vamos a poder ubicar los datos de un registro. Pues se llama primary key. Además, que eso va a evitar de que se dupliquen los códigos, en este caso de los operarios o los ID operarios, porque no sería lógico que varios operarios tengan el mismo código, ¿no? O el mismo ID. Tienen que ser distintos. Es como decir nuestro DNI, ¿no? Solamente una persona tiene un DNI. Igual en este caso estamos considerando que el ID operario, o sea, la identificación del operario, que va a ser a través de un número entero, no puede tener duplicados. Eso también se especifica cuando le ponemos primary key, o sea, clave primaria, ¿no? Bueno, entonces ponemos una coma y debajo seguimos describiendo nuestra tabla, ¿no? Por ejemplo, también vamos a tener el nombre del operario, ¿no? Por ahora vamos a ponerlo todo junto, ¿ya? Vamos a poner operario. Perdón, acá abajo. Operario, ¿ya? Entonces el operario, ahí vamos a poner su nombre, su apellido, etcétera, ¿no? Y en este caso vamos a poner así, varchar. Varchar, y entre paréntesis vamos a ponerle, por ejemplo, 40, ¿ya? Coma. Ese 40 indica que estamos considerando 40 caracteres para registrar apellidos y nombres, ¿ya? Eso es lo que estamos indicando ahí con 40. Si ustedes creen que va a ser más, póngale 50, 80. Bueno, yo suficiente le pongo 40. ¿Ya? Pero dependerá de lo que vamos a registrar, ¿no? En este caso le estoy considerando 40. Listo, Enter. ¿Qué más vamos a considerar por operario? Por ejemplo, vamos a considerar que va a tener un oficio, ¿no? Por ejemplo, puede ser pintor, electricista, planchador, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ponerle así. Vamos a ponerle un ID de categoría también, ¿ya? Un ID de categoría. Que también le vamos a poner INT. O sea, quiere decir de que en la categoría o el oficio del operario, lo vamos en este momento a codificar como número. Por ejemplo, cuando le pongamos un 1, va a ser un pintor. Cuando le pongamos un 2, va a ser un planchador. Cuando le pongamos un 3, va a ser electricista. Y así sucesivamente. Ya porque esas categorías luego las vamos a crear en otra tabla, ¿ya? Donde sí vamos a poner la descripción. Pero acá solamente vamos a poner el número de la categoría.
¿Ya? Entonces tenemos el ID operario, el nombre del operario, el ID de categoría. ¿Ya? Digamos, otro dato que le podríamos poner al operario, vamos a ponerle acá, por ejemplo, cuál es su sueldo básico, ¿no? Vamos a ponerle básico, así, básico. Y vamos a ponerle de tipo real, así, ¿ya? Real. O sea, número real. Yo lo que en Java sería doble. Acá le ponemos real, ¿ya? Real. Entonces ahí le ponemos básico, ¿no? O sea, ¿cuánto ganas? Básico, su básico semanal, digamos, ¿no? Porque de acuerdo a su experiencia, etcétera, no todos van a ganar igual, podríamos decir, ¿ya? Entonces ahí tenemos su básico. Y por último, por ahora le podríamos poner acá nivel de experiencia. Vamos a ponerle nivel de experiencia. También le vamos a poner como número real, ¿ya? Perdón, como entero. Ahí, listo. ¿No? Entonces ahí tendríamos lo que va a ser las columnas de la tabla de operarios, ¿correcto? No hay ningún problema si es que no ponemos todo, ¿no? Por ahí nosotros podríamos decir, ¿no? También hay que ponerle DNI, también se puede poner DNI. Vamos a ponerle fecha de nacimiento, igual también le podemos poner. O sea, podemos seguir describiendo todas las columnas que creamos necesario, dependiendo de lo que vamos a necesitar en nuestro proyecto. ¿Ya? En este caso, para los pagos solamente le voy a poner eso, pero no restringe eso a que más adelante podamos añadirle más columnas a la tabla. ¿Ya? Podemos decir que ahora vamos a empezar con estas 5 columnas nada más. Pero podríamos seguir añadiendo más adelante más columnas. ¿Ya? No hay ningún problema. Entonces, una vez que ya hemos hecho la descripción de la tabla, también lo seleccionamos. Ahí. ¿Ya? Y volvemos a ejecutar acá arriba, ¿no? Listo. Entonces dice, ya ha sido creada la tabla, también dice acá abajo, ¿no? Recibimos otro check, ¿ya? Acá todavía no aparece, nuevamente hay que poner clic derecho, refresh all. Ahí. Entonces ahí vamos a observar de que ya aparece la tabla de operarios, ¿no? Con la descripción que aparece debajo. ¿Ve? Ahí ya tenemos eso. Y también podemos abrir ahí y ver las columnas que tiene, ¿no? Las columnas que le hemos puesto. El índice, ¿no? Primario, que también hemos indicado, ¿no? Tiene un índice primario, dice, ¿no? Bueno, después vamos a ver claves foráneas, también es otra característica, pero por el momento no le estamos colocando nada de eso, ¿no? Entonces ya tenemos creada la base de datos, tenemos creada la tabla de operarios. En una base de datos pueden haber muchas tablas, ¿no? Esta es la primera que estamos creando para los operarios. Bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algo? Profe, Sí, disculpe, yo entré un poco tarde, ya. entonces la primera parte donde hizo no pude. Esa parte sí que la programación logré hacerlo. O sea, antes de eso hizo algún otro ajuste o algo. No estuve presente. No, todo esto nomás hemos hecho. Solamente al inicio les he hecho una descripción de los paneles que aparecen acá. ¿Podría repetirlo, por favor, profesor? Porque ahorita yo hice la programación, pero en los paneles no estoy. Ya, les digo, acá en esquemas vamos a poder observar todos los objetos de la base de datos. ¿Ya? Por ejemplo, por ahora tenemos 2 bases de datos. Una base de datos taller, que es la que hemos creado, ¿no? Ahora, y otra que yo ya había creado antes. Eso seguramente ustedes no lo tienen, ¿ya?
Entonces, acá en esquemas van a aparecer todas las bases de datos que usemos. Para poder elegir una base de datos en el código, por ejemplo, fíjense, bueno, acá arriba voy a poner esto, ¿ya? Voy a poner así, use BD Neptuno, que es la otra base de datos que está ahí, ¿no? Entonces voy a ejecutar ahí y ya se cambia de color a la otra base de datos, ¿no? Y este de acá podría decir se desactiva, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, cuando empezamos, elegir con qué base de datos vamos a trabajar, ¿ya? Y ese es el comando use. Pero una vez que la base de datos ya está creada, o sea, ya hemos creado la base de datos, entonces ponemos use taller, ejecutamos, y ahora la que se activa es la base de datos de taller, ¿no? Que es la que vamos a trabajar, ¿ya? El siguiente paso, bueno, acá le decía en esta parte de esquema, es cuando nosotros elegimos uno de los objetos, y acá vamos a tener información acerca de ese objeto, ¿no? Por ejemplo, hago clic en operarios, me sale su estructura, ¿no? Sus columnas. Y así, pues, ¿no? Puedo elegir un campo y me dice sus características. Por ejemplo, básico es doble, ¿no? Nivel de experiencia es entero. El ID operario es entero y además PK. PK quiere decir clave primaria. Le decía, le ponemos clave primaria al momento de crear la tabla a la columna con la cual vamos a identificar a los registros. Es como el DNI, por ejemplo, ¿no? Nuestro DNI nos identifica a nosotros y es único, ¿no? Entonces, eso lo logramos poniendo primary key, ¿ya? Para que varios operarios, en este caso, no tengan el mismo código. Y después le dije acá vamos a colocar las columnas que necesitamos para nuestro proyecto. En nuestro caso, vamos a calcular los pagos de los operarios. Entonces necesitamos su código, el nombre del operario, el código de categoría que se refiere al oficio que tiene el operario, ¿no? Por ejemplo, le decía, 1 puede ser un pintor, 2 puede ser un electricista, 3 puede ser un planchador, 4 un mecánico, etcétera, etcétera, ¿no? Luego su básico, ¿no? Porque no todos los operarios ganan igual, ¿no? Un principiante no va a ganar igual que un maestro, ¿no? Entonces su básico va a ser distinto. Y acá le ponemos un nivel de experiencia también, ¿no? O sea, cuánto de experiencia tiene el operario. Para más adelante de repente una bonificación, algo adicional que se le quiera reconocer por su nivel de experiencia. Acá a cada una de las columnas le estamos indicando el tipo de dato que representa. Muchos de ellos son como el Java, ¿no? Por ejemplo, los enteros, ¿no? Algunos no. Por ejemplo, operario, en Java sería un string, pero acá se le pone varchar, ¿no? Varchar. Y 40 quiere decir que hasta 40 caracteres estamos considerando para registrar los nombres y los apellidos de un operario. El nivel, el básico sería doble, acá le ponemos real. Nivel de experiencia entero, acá sí coincide con INT. Bueno, entonces esta es la interfase o el panel de comandos, donde vamos a ejecutar las órdenes. Y el de acá es la salida, ¿no? Como dice acá output, donde nos va a ir avisando si al ejecutar un comando lo hemos hecho bien o mal. ¿Ya? Por ejemplo, acá le puedo decir usar B de taller, ¿no? Punto y coma. Entonces, obviamente, ese método me va a decir que no está bien, así yo lo mande a ejecutar, ya me sale un error ahí, ¿no? Acá me describe, me dice que hay un error en el comando que he mandado a ejecutar, ¿no? Y además me da acá un mensaje, ¿no? Dice, tú tienes un error en tu SQL de sintaxis, chequea el manual que corresponde a la versión. Bueno, entonces me dice que este comando está mal, ¿no? Y es porque es usar, debe ser use, ¿no?
Y ahí inclusive se le quita el rojo y lo puedo ejecutar. ¿No? Un comando como este yut se puede utilizar varias veces. Por ejemplo, acá ya lo había usado, acá lo puedo volver a usar. No hay ningún problema. Pero crear una base de datos sí es algo que se hace una sola vez. ¿No? Lo mismo que crear la tabla, ¿no? Por ejemplo, si yo intento crear acá nuevamente la tabla, otra vez me sale un error, porque una tabla se crea una sola vez. La podemos cambiar, sí se puede hacer eso, pero a través de otros comandos. ¿Ya? La creación es una sola vez. ¿No? Entonces ahí ya tenemos creada la base de datos. Bueno, el siguiente paso ahora es llevar datos a la tabla, ¿no? Bueno, esto ya está arriba, lo voy a quitar de acá. Entonces, para poder llevar datos a una tabla, vamos a poner así, ya los comandos propiamente. ¿Ya? Vamos a ponerle así, insert, y acá le ponemos into, y ponemos la tabla, operarios, así, operarios. Y luego ponemos la palabra values, así, values. Y luego entre paréntesis vamos a ir colocando los datos. ¿No? Por ejemplo, dice el ID operario. A ver, el ID operario. Podemos hacerlo en forma secuencial, como dice numérico, ¿no? El primer dato que tiene que ser un número. Lo vamos a ir haciendo, por ejemplo, de 10 en 10, ¿ya? Entonces el primero será el 10. Luego el operario, el nombre. Entonces cuando se trata de escribir datos de texto, ponemos apóstrofe. Y ahí escribimos el dato, ¿ya? Entonces vamos a escribir acá. Por ejemplo, le ponemos apóstrofe, le ponemos Sergio Sandoval. Listo. Ahí tenemos el operario. Coma. Y de categoría. ¿No? Le decía, acá vamos a codificar. Por ahora lo vamos a poner así directamente. Nomás, ¿ya? Uno. Por ejemplo, uno podría ser un pintor. ¿No? Básico, la semana. ¿No? Este señor gana 200 soles semanales como básico. No, mucho. Vamos a ponerle 100 soles básico, semanal. Nivel de experiencia, tiene nivel 2, puede ser 2 años, ¿cómo se quiere interpretar la experiencia? ¿Eh? Cerramos el paréntesis y una coma. Enter. Escribimos los datos para el segundo operario, 20 le ponemos. Otro operario, ¿no? Vamos a ponerle acá, por ejemplo, Carmen Vélez. Listo, otro operario. Coma. Ella es, no sé, electricista, 2 le ponemos. Después ya vamos a codificar eso también. ¿Y cuál es su básico? Su básico también es 100. Nivel de experiencia, 1. Listo, cerramos ahí. Coma. Otro operario, entonces le ponemos el 30, ¿no? ¿Qué más? Otro su nombre, entonces ahí le ponemos Jaime Pacheco. Jaime Pacheco. Él es pintor también, igual que Sergio Sandoval. Entonces, 1. Su básico, 50 soles. Porque es nivel de experiencia 0, o sea que es un aprendiz. O sea, recién está practicando. Cerramos acá uno más, 40. Otro operario, le ponemos acá, por ejemplo, Víctor López. ¿No? Es un mecánico, 3. Su básico, 150. Nivel de experiencia, 5 años. Listo. Y en el último le ponemos punto y coma. ¿No?
Eso quiere decir que ahí vamos a, en este momento, a enviar los primeros 4 operarios a la tabla, ¿no? Entonces vamos a seleccionar también todo otra vez y ejecutamos. Listo. Vamos a ver la salida. Y ahí nos dice que ya se ejecutó este comando y que 4 filas han sido afectadas. O sea que hemos enviado 4 registros, ¿no? 4 registros a la tabla. Los primeros 4 operarios, ¿no? Creo que había uno por ahí. ¿Qué pasa? A ver. Ya está. Entonces, insert es el comando que nos va a permitir añadir registros a una tabla, como están viendo ahí. En cualquier momento podemos enviar datos con insert, ¿ya? Ahora, si queremos ver el resultado, vamos a escribir select. Select asterisco from y la tabla, ¿no? Operarios. Punto y coma ahí también. Y ahí vamos a ejecutar. Ponemos, ejecutamos aquí, ¿no? Listo. Pero viendo ahí tenemos ya la tabla de datos. Los primeros 4 registros. ¿Bien? Entonces ahí tenemos la tabla. Con los datos que hemos enviado, ¿no? Y en Profe, cualquier... disculpe, Sí, dime. me aparece un error que me dice create database. ¿Dónde creo la database? Con este comando. ¿Este comando has hecho? Sí, ya lo creé, pero me aparece ese error. Ya lo has creado. Sí. Ya aparece acá B de taller. No, no me aparece ahí. Al clic derecho, refresh all, ponle. Ah, ok, listo. ¿Aparece? Sí, ya me apareció. Ya, entonces ahora ponle use B de taller. Sí, ya está eso también. Ya creaste la tabla de operarios. Sí, ya está creado. Solo ese era el problema. Ah, ya. Ya sale con este select, salen los datos también. Ah, ok, Así. gracias, profe. Ya está. Listo. Y entonces ahí tenemos ya definida la base de datos, ¿no? Tenemos ahí definida la base de datos. Listo. Profe, disculpe, ¿cómo hago para quitar el cuadrito ese que... ¿Pero? ¿Cómo le hago para quitar el cuadro ese que apareció de ID, operario, ID, categoría, todo? Con este select. No, ya me salió, ¿cómo hago para ocultarlo, el cuadro? Ah, ya. Acá debajo hay una X. Acá. Abajo. ¿Lo ves? Ya, profe, gracias, ya me salió. Ahí se va. Listo. Entonces le decía, en cualquier momento podemos seguir añadiendo más operarios, ¿ya? No hay ninguna restricción tampoco. Podemos seguir añadiendo más y más operarios. Acá en el select se pueden utilizar condiciones, ¿ya? Por ejemplo, acabamos de ver, con esto nos da todos. Ya, pero bueno, para que quede registrado vamos a irlo por partes. Ponemos select, por ejemplo, select, también así. Asterisco, from, operarios. Y ahí le ponemos la palabra where, así, where. Y ahí podemos indicarle qué es lo que queremos ver, ¿ya? Por ejemplo, le puedo decir que quiero ver solamente los pintores, ¿sí? ¿Quiénes son los pintores? Entonces pondría ahí ID categoría igual a 1, ¿no? Así le pondría. Asumiendo que todos los que sean de categoría 1 son pintores, ¿no? ¿Sí? Entonces le digo que me muestre los datos de todos los operarios que sean pintores, asumiendo de que ID categoría 1 es pintor. Entonces acá selecciono y ejecuto. Entonces ahora ya no me salen todos, me salen 2 nomás, ¿no? Justamente lo que tienen categoría 1. ¿Sí? O sea, quiere decir que estos serían 2 pintores que hay
en el taller. ¿No? Igual podría poner categoría 2, categoría 3, dependiendo de lo que yo quiera saber, ¿no? Entonces, le puedo poner categorías. Y también le podría poner, por ejemplo, condiciones lógicas, ¿no? O sea, aparte de establecer este filtro, le puedo decir, quiero saber quiénes son los pintores que tienen por lo menos 2 años de experiencia. Entonces, ¿qué le pondría ahí? El otro sería ANS, así, ANS. Y la experiencia la estamos midiendo con este indicador de acá, ¿no? Esta columna. Control, nivel X. Entonces acá le pongo así. Nivel X mayor igual que 2, ¿no? Así. Entonces ahora le estoy diciendo que me muestre todos los operarios que tengan categoría uno y que su nivel de experiencia sea mayor o igual que 2, o sea, por lo menos 2 años. Entonces puedo ejecutar acá toda la línea y ahora solamente tendría un operario nada más, ¿no? Que cumple con las dos condiciones, que es de la categoría 1 y su experiencia es de 2 años, ¿no? Y así tendría entonces la posibilidad de seleccionar los registros de acuerdo a una determinada búsqueda. Eso es con AND. Pero también puedo trabajar con OR, ¿no? Acá, OR, o sea, el O, así, OR. Entonces, ¿qué le estoy diciendo ahí? Que me muestre todos los operarios con categoría igual a 1 o nivel mayor o igual que 2. ¿Cuántos salen? A ver, vamos a ver. Ejecutamos. Me salen 3. ¿Qué sucedió con Víctor López? ¿Está bien o está mal? Sí, ¿no es cierto? Porque Víctor López tiene una experiencia mayor de 2 años. Tiene 5 años de experiencia. Y nosotros le estamos diciendo que nos muestre todos los operarios que sean de categoría 1 o con una experiencia mayor de 2 años. ¿Ve? Entonces, bueno, esta es la parte lógica, igual que en la programación, pues, ¿no? Utilizamos AND cuando queremos que se cumplan varias condiciones a la vez. Y OR es cuando queremos que al menos una condición se cumpla, ¿no? Es la misma lógica, solamente el término estaría, digamos, cambiando, ¿no? El OR, el AND, ¿no? Bueno, decía, vaya quedando esto como un rastro para que después los que van a instalar lo puedan usar. Acá le había puesto AND, ¿no? Ahí. Listo. Ahora, este asterisco de aquí indica que nosotros le estamos pidiendo al sistema que nos muestre todos los datos del operario, ¿ya? Pero nosotros podríamos también indicar qué parte de la tabla queremos ver también, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero saber de los operarios solamente su código, su nombre y su experiencia, por decir, o su básico, ¿ya? Entonces, acá ya no pondría asterisco, sino le pondría operario. O sea, de acá, fíjense, también podría yo hacer clic y llevarlo para acá. Y quiero simplificar algo, operario, ¿ya? Coma, y su básico. También cojo de acá y lo pongo aquí. También puedo trabajar así. Y lo voy a ejecutar. Ejecuto ahí. Entonces ahora solamente tengo la columna de operario y la columna de básico. Cuando hago clic sobre las columnas, inclusive lo puedo ordenar, ¿ya? Entonces cuando no quiero ver todos los datos, pongo solamente la lista de los datos que quiero ver, ¿ya? Por a veces algunos registros pueden tener pues 20, 30, no tanto quizás, pero algunas veces, ¿no? 15, 10, 15 columnas y solamente nos interesa una parte, entonces indicamos en una lista qué parte es la que queremos ver de la tabla, ¿no? O de los registros.
¿no? Entonces el comando select, el comando que nos va a permitir hacer las consultas a la base, a las tablas de la base de datos. ¿Ya? Más adelante vamos a ver de que con este select se pueden combinar tablas. Por ahora, ¿no? Por ahora, le decía, nosotros estamos asumiendo el TI de categoría como número. Pero en otra presentación ya no vamos a querer ver el número, sino realmente lo que representa el número, ¿no? Que es un pintor, que es un electricista, etcétera, etcétera. Entonces, con este mismo comando select, vamos a poder combinar tablas también, ¿no? Podemos hacer esa combinación. Bueno, otro comando es el comando para hacer cambios, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que queremos arreglar la experiencia de el operario Carmen Vélez. Acá tenía 1 año, pero ya pasó el año, ahora está en 2 años. Entonces queremos cambiarle su experiencia a 2 años, ¿no? Entonces en ese caso, el comando, vamos a ponerlo acá debajo, sería el comando así, update. Update, ¿no? Y ahí le decimos update, que quiere decir actualizar operarios, el nombre de la tabla. Operarios. ¿Ya? Operarios. Y escribimos la palabra set, que es lo que queremos cambiar. Entonces, en nuestro caso, queremos cambiar el nivel de experiencia, ¿no? El nivel, pero nivel es, no se le ha puesto, ¿no? El nivel de experiencia. Le queremos poner igual a 2. ¿Correcto? Pero tenemos que especificar a quién, ¿no? ¿A quién le queremos cambiar? A Carmen Vélez, que tiene código 20 o ID 20. Entonces acá le diríamos where el ID operario, ¿no? El ID operario igual a 2. Así, punto y coma. Quiere decir que en ese momento le estamos diciendo, ¿no? Que le vamos a cambiar el nivel de experiencia que está en 2 al operario que tenga un código, bueno, que coincide también 2, ¿no? Quiere decir, perdón, 20 sería, ¿no? 20. No coincide entonces, 20. Entonces, en otras palabras, que busque al ID operario de código 20 y le cambie su experiencia a 2. ¿Quién es? Es Carmen Vélez, que en este momento tiene 1, ¿no? Y así está en la tabla. Entonces vamos a ejecutar aquí. Correcto. Y si queremos ver, nuevamente ponemos todos los datos aquí. Entonces vemos Carmen Vélez, aquí en esta línea, tiene 2 años de experiencia, ¿no? O sea, le acabamos de cambiar ya su nivel de experiencia, ¿no? Ejecutando este comando nuevamente, ¿no? Acá debajo, después de la actualización. Ahí. ¿Mm? Pueden haber así, podemos cambiarle a una columna o podemos cambiarle a varias también, dependiendo ya de la actualización que queramos hacer, ¿no? A ver, vamos a suponer, vamos a un caso supuesto, ¿ya? Nos dicen que a todos los pintores le tenemos que cambiar su básico y su nivel de experiencia, por ejemplo. Vamos a suponer eso. Que a todos los pintores, o sea, a todos los que son de la categoría 1, a su básico le tenemos que agregar, por decir, vamos a suponer, ¿no? Le tenemos que agregar 5 soles más. Y a su experiencia le tenemos que subir 1 año, ¿no? Porque de repente ya trabajaron 1 año y ya se les va a pasar a otro nivel de categoría y su básico va a cambiar, ¿no? Van a ganar
5 o 10 soles más de básico. Entonces, ¿quiénes serían esos operarios? Sería Sergio Sandoval y Jaime Pacheco, ¿no? Los dos son de categoría 1, ¿no? Los dos son de categoría 1. Quiere decir de que a ellos dos hay que aumentarle su básico. ¿A cuánto? A 10 soles que le dije. Bueno, a 110 y a Jaime Pacheco a 60. Quiere decir, a los dos se le va a subir 10 soles. Y después Sergio Sandoval va a quedar con 3 años de experiencia y Jaime Pacheco va a quedar con 1 año de experiencia, ¿no? Entonces hay 2 registros acá que vamos a modificar, ¿no? Bajo esas condiciones, ¿no? Entonces nuevamente activaríamos el comando update. Este de acá. Vamos a copiarlo. Y lo vamos a pegar acá. Entonces dice, actualizar la tabla de operarios. ¿Qué vamos a cambiar? Primero vamos a cambiar el básico, ¿no? El básico. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Con lo que tenía antes, más 10. Así. ¿Qué más? También se va a cambiar el nivel de experiencia, ¿no? Entonces, nivel, acá, nivel de experiencia igual a nivel de experiencia más 1 también, ¿no? Así. Enter. Estos comandos se podrían escribir en varias líneas. Ya lo vas a separar acá. No habría ningún problema si lo escribo así, por ejemplo. ¿Ya? No habría ningún problema. Entonces le estoy diciendo, ¿no? Que va a cambiar o vamos a modificar en la tabla de operarios. ¿A quiénes? ¿A quiénes vamos a cambiar? Acá tendríamos que poner I de categoría, ¿no? Y de categoría va a ser igual a 1, ¿no? Así. Así. Entonces, esta orden estaría indicando que debe buscar a todos los que son de la categoría 1. Podríamos decir a todos los pintores, ¿no? ¿Sí? Nada más esa sería la condición, que sea un pintor. En nuestro caso hay 2 nomás, pues, ¿no? Pero según la orden, debe buscar a todos los operarios que sean de categoría 1. De tal manera que al básico le va a sumar 10 y al nivel de experiencia le va a sumar 1. ¿No? Entonces acá vamos a ejecutar. Ejecutamos ahí. Hay un error, dice. A ver, ¿qué puede haber fallado? A ver, dice, tú estás usando una actualización en modo antes. Con web. ¿Cómo dice acá? Usa una llave columna. A ver, a ver, operario, set básico, igual básico más 10. Nivel de experiencia igual nivel de experiencia más 1. Where y de categoría igual 1. A ver qué está pasando acá. Tengo que leer todo el mensaje completo. Profesor, disculpe, en la línea 22 donde dice básico igual básico 10, en vez del coma podría ir el AND. No, es que acá está ¿cómo se puede decir? Está separando los campos que queremos modificar. Ahí no está la condición. Las condiciones se escriben después del where. Ahí sí podemos poner and. Pero acá adentro no. ¿No? Ahí no se puede poner. O sea, las condiciones siempre van a ir después de la palabra where. Y and siempre va, digamos, después de where, ¿no? Dentro de una condición. Acá, Okay.
Acá me está diciendo editor y reconectar. Me está diciendo de que error 1175, te estás usando actualización, modo en una actualización a una tabla con columna cuando el uso de una llave columna. Usable modo doble acción preferencia SQL. Editor y reconectar. Qué raro. A ver. ¿Por qué no lo está haciendo esto? Hace un instante sí lo ejecuta. A ver. Vamos a ponerlo hasta acá nada más, ¿ya? Ahí. A ver, vamos a ejecutar esto. Un poco, qué raro. Algunas veces, digamos, cuando se actualizan las versiones de este software o de otro software también, cambian algunas sintaxis. Parece que acá ha habido un cambio de sintaxis. A ver, porque este comando está correcto. No hay ningún problema ahí. Me dice error código 1175. A ver, vamos a buscar un ratito. Vamos a poner así, MySQL, error code 175, ¿no? Este es el error que está saliendo, ¿no? A ver, vamos a ingresar a esta página. A ver. Acá me dice, esto es lo que estoy haciendo, me da ese error, he seguido. A ver. Me dice que hay que tratar con este comando. A ver. Primero, este comando de acá arriba. Y vamos a ejecutar. Y ahora vamos a ejecutar esto de aquí. Listo. ¿Ven? Ya pasó ya. Si el comando no estaba error, ¿no? Decía, cuando hay actualizaciones de estos programas, algunas veces también hay actualizaciones de comandos o la configuración. Acá arriba, por ejemplo, no hubo problemas en la actualización, ¿no? Porque trabajábamos a través del código. Pero en este caso, o sea, la clave primaria. En este caso no estamos trabajando con la clave primaria. Entonces necesita hacer esta operación. O sea, antes de ejecutar hay que ponerle esto. Ya que realice las actualizaciones desactivando las claves. Entonces, ejecutan esta línea primero. Ya no hay error ahí. Y luego ejecutan esta línea acá. Listo. ¿Sí? Y entonces ahora sí nuevamente podemos colocar la vista de operarios. Ahí. ¿No? Entonces ahí eran Jaime Pacheco, Sergio Sandoval, 120, 70. Bueno, acá ya subió a 20 y a 70 porque le ejecuté 2 veces. Entonces ya subió 2 veces 10 y acá subió 2 años. Por eso acá ya está en 4 y está en 2. ¿No? Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos corregir eso, también podemos hacerlo acá en la misma base de datos, con este mismo comando.
acá debajo, como lo hemos hecho 2 veces, voy a pegarlo otra vez acá, y ya le digo que le quite 1, ¿no? Porque le había mandado 2 veces. Entonces que le quite 10 y que le quite 1. ¿Saben? Podemos hacer eso. Y ejecutamos nuevamente, ¿no? Ejecutamos ahí. Listo. Entonces nuevamente vamos a poner el select. Y ahí está, ¿no? 150, 110, 3 años, subió a 1 año, ¿no? Entonces ahí hemos actualizado la base de datos, ¿no? Pero antes de actualizar, sería recomendable ejecutar esta línea antes de realizar las actualizaciones, ¿no? Acá lo podríamos poner ahí. Listo. Y select es solamente para ver los resultados, ¿no? Select es para ver los resultados, ¿no? Acá nuevamente le pondría pegar eso, ¿no? Ahí, punto y coma siempre. Entonces ahí tendríamos el comando update. Hay muchas formas de usar estos comandos. Ahí le estoy colocando las formas más usuales, ¿ya? Entonces nosotros podremos actualizar, por ejemplo, en este caso, un dato para un registro en particular a través de la clave primaria, ¿no? O sea, acá solamente uno. Porque hay que tener en cuenta, ¿qué pasaría si por alguna razón no le pongo esa parte? ¿Qué creen que pasaría? Si solamente escribo update, operario, set, nivel. No sabríamos a qué tipo, a qué categoría de operarios aumentarle el nivel. O sea, Claro, o sea, no sé, claro, no sabría a qué operario se le cambia. Por lo tanto, lo que haría es cambiarle a todos. O sea, todos los operarios quedarían con nivel 2. ¿Se dan cuenta? O sea, si lo ejecutamos, veríamos eso. Bueno, como estamos en una base de prueba, vamos a ejecutarlo, ¿ya? A ver, lo seleccionamos y lo ejecutamos. Esa parte nada más, sin el where, ¿ya? Ahí. Se ejecutó bien. Veo el select, ¿no? Ahí le pongo el select. A ver, select, asterisco, from operarios. B de taller operario. A ver qué pasó ahora. Select, error de código. Asterisco, select from operarios es acá, ¿no? Operarios. Aquí. Vamos a cambiarle, a ejecutar esta línea del select. Y ahí todos son en 2. ¿Eh? Todos fueron 2. Fíjense ¿qué le puedo decir? Lo peligroso, podríamos decir, de que este error se cometa en una base de datos real, ¿no? Imagínate que sea una base de datos real donde hay, pues, no hablemos de operario, ¿no? Supongamos la base de datos de un banco, donde hay, pues, 1.000.000 de clientes, y de repente por cambiarle la cuenta a uno, no lo identificamos, y le decimos que update, saldo igual 100 a toda la tabla. ¿Cuánta gente estaría perdiendo dinero? Y ojo que acá no hay control Z. No hay control Z, o sea, no podemos volver atrás. ya me di cuenta. ¿Mm? Claro, no hay control Z. No podemos volver atrás. ¿Qué tendríamos que hacer? Obviamente, si es que no se ha tenido una base de datos de respaldo, va a tener un gran problema el banco ahí. Pero si se tiene una base de datos de respaldo, bueno, se tendrá que actualizar nada más, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea,
Eso hay que tenerlo muy presente. Al momento de actualizar hay que saber identificar qué registros son los que se van a cambiar, ¿ya? Porque no hay control Z, como les decía, ¿no? ¿No? Ahí. Sí, dentro de un rato voy a pegar el Profesor, código. disculpe, con el código que copió, ¿Este acá? el set SGL, ZSGL. ¿Cuál es el ZSGL? Z, no sé, SGL, ¿no? ¿Dónde he puesto la SGL? línea 20, en la línea 20 está, en su línea 20. Ah, este acá ya. Este es el código para activar la actualización cuando no utilizamos claves primarias, ¿no? Por ejemplo, el IDE operario. Pues, porque normalmente se actualiza a través de la clave del operario, ¿ya? Pero si no utilizamos la clave de operario y vamos a utilizar, por ejemplo, como en este caso, la categoría, entonces va a ser obligatorio activar este comando, ¿no? Entonces acá ya le cambié, a todos les puse 2. Ahora lo único que tendría que hacer, bueno, es comenzar a actualizar uno por uno, o de lo contrario, eliminar las filas y volverlos a escribir, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos al siguiente comando. A ver, alguien me está diciendo ahí que lo suba. Lo voy a subir esto al chat, ¿ya? Para que lo tengan ahí. Voy a copiarlo. Lo voy a subir al chat. Ahí lo voy a pegar, ¿ya? Ahí está. En el chat lo estoy mandando el código, ¿ya? Para que lo tengan ahí. Listo. A ver, continuamos por acá. Ahora podemos eliminar también, ¿ya? Podemos eliminar registros, ¿ya? Ya. A ver, podemos eliminar registros. Para eliminar registros tenemos la opción delete, así. Delete, escribe así, delete, ¿ya? Y ponemos from operarios. From operarios. Ya, ese es el comando para poder eliminar registros. Delete from operarios. Entonces, si acá lo seleccionamos y lo ejecutamos, ¿ya? Dice delete from operarios, ¿correcto? Y si ponemos el CL, ¿qué sale? Nada. Se borró. Claro, es lo que habíamos ordenado, pues, ¿no? Hemos ordenado que se eliminen los operarios y ya lo eliminó. Delete from operarios. Pero de repente esa no era nuestra idea, ¿no? De repente nosotros queríamos eliminar por ahí uno nada más, pero ya con esta orden borramos todo. Nuevamente no hay control Z. Ya se borró todo. ¿Correcto? Yo lo he borrado ahí a propósito, pues, ¿no? Porque como le había cambiado ¿qué le cambié? A la categoría, creo, ¿no? O el básico, creo, a todos a 2. Pero acá tengo los datos, ¿sí? Entonces nuevamente puedo volverlos a escribir. Aquí, ejecuto. Entonces nuevamente tengo los datos, ¿no? Vuelvo a poner el CL y ejecuto ahí. Sale otra vez lo mismo. Lo primero, por lo menos, que hemos puesto, ¿no? Porque ya tengo el CL, ¿ya? Pero acá yo lo había hecho esto ya a propósito, pues como quien dice, ¿no? Porque quería nuevamente volver a poner los datos. Pero si no hubiese tenido ese insert, en este momento tendría que volver a escribir los datos. Igual le decía, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos en un banco del delete from clientes? Borramos todos los clientes del banco. Y no habría forma de hacerlo. Solamente si el banco ha tomado sus precauciones, como que sí lo hacen siempre, va a tener una base de datos de respaldo. Y desde ahí podríamos volver a generar los clientes, ¿no? Porque imagínense que un banco pierda todos sus clientes. ¿Qué sucede?
quiebra el banco, ¿no? Se va a la quiebra. Claro. Entonces, los comandos también hay que saberlos interpretar y aplicar correctamente. Este comando solamente cambiará en la forma, ¿no? Bueno, acá en el update no se ponía from. Acá en el delete sí va from. Bueno, en el update va el set también. Y acá nosotros sí tenemos que indicar muchas veces cómo queremos identificar a los registros, ¿no? O sea, a quién o a quiénes queremos eliminar de la tabla, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que me interesa eliminar a, no sé, pues, a todos los uno, ¿no? Todos los pintores que son de uno. Entonces, ¿qué le pondría acá? Delete from operarios, where, ¿no? Where le pondría ahí, ID categoría, igual a 1, ¿no? Entonces quiere decir que en ese caso voy a eliminar a todos los operarios que sean de categoría 1, ¿no? Y lo ejecuto, se borraron, pongo el select y vamos a observar ahí que ahora ya no hay ningún operario de categoría 1, ¿no? Salvo que nuevamente yo ya lo vuelva a ingresar, ¿no? O sea, como tengo los datos acá, copio esto nuevamente, copio acá, o lo podría, como el caso anterior, borrar y volver a ejecutar, ¿no? Pero voy a borrar esto. Voy a borrar nuevamente lo de categoría 1. Este acá lo voy a quitar y también voy a quitar este de aquí, ¿no? Ahí. O sea, que decir, a los dos operarios de la categoría 1 los voy a volver a enviar a la tabla. Ahí. ¿Eh? Y nuevamente le pongo el select, ¿no? Select, asterisco, from categorías. Punto y coma. Entonces lo vuelvo a ejecutar ahí, ¿no? A ver qué me pasó. Dice categorías, no existe. ¿Mm? Select asterisco from. Ah, no, pues son operarios. Son operarios. Claro, estaba buscando una tabla que todavía no la he definido. Ejecutamos ahí. Ahora sí, ¿no? Y ahí aparecen nuevamente los operarios. Sergio Sandoval y Jaime Pacheco, ¿no? Y fíjense que aparece en orden, ¿no? El código del operario. ¿Sí? Porque está definido, el ID operario está definido como clave primaria. Esa es otra característica. Cuando hay una clave primaria, los datos se ordenan de acuerdo a esa clave, ¿no? Entonces, ese es el comando, o el comando delete, ¿no? Delete. El comando delete es el comando que nos va a permitir eliminar registros de una tabla, ¿ya? Eliminar registros de una tabla. ¿Correcto? Y siempre hay que indicar la condición. ¿Ya? La condición mediante la cual nosotros queremos identificar los registros o las filas de la tabla de la cual nosotros queremos eliminar los datos, ¿no? Ahora hay otros comandos que podemos utilizar para la base de datos, ¿no? Cuando nosotros no queremos, cuando queremos eliminar algunos componentes, por ejemplo, ¿no? Queremos eliminar la tabla de operarios, ¿no? Entonces, el comando sería así. Para eliminar la tabla de operarios, ponemos drop, así, drop tabla, y le ponemos operarios, punto y coma. Drop tabla operarios. Vamos a ejecutar esta orden, ¿no?
Y listo, ¿no? Ya acá de la tabla ya no aparece la tabla de operarios. Le ponemos inclusive un select. Nos dice que no existe. Entonces drop. En general drop es para eliminar objetos de la base de datos. Inclusive podríamos eliminar la base de datos, ¿no? Podríamos poner acá drop database B de taller, ¿no? Podemos eliminar. Acá es drop, escribir drop. Así, drop. Entonces vamos a eliminar, ejecutamos y ya desapareció la base de datos B de taller, ¿no? O sea, drop es en general el comando para eliminar cualquier objeto de la base de datos. Una tabla, una base de datos, un procedimiento almacenado. Y no se puede recuperar ya tampoco. No se puede recuperar, ¿no? Salvo que yo tenga el script, ¿no? O sea, como lo que tenemos acá arriba. ¿Ya? Yo lo he borrado abajo, entonces como tengo acá el respaldo, podríamos decir, entonces nuevamente lo puedo volver a crear, ¿no? Esto de aquí. Inclusive ya podría ejecutar todo el bloque, ¿no? A ver, nuevamente voy a borrar la base de datos, ¿ya? Voy a borrarlo, ¿ya? Y voy a ejecutar la creación, la activación de la base de datos, la creación de la tabla, añado los registros hasta el select, ¿ya? Entonces voy a ejecutar todo eso, ejecuto. Listo, ya está ya. Actualizo acá, refresh, ahí está todo, ¿no? La tabla, todo. Así. Entonces muchas veces vamos a encontrar script, eso se llama un script, ¿ya? O sea, yo en este momento nosotros podríamos, como han visto ahí, copiar esta parte de aquí, ¿no? Todo esto en un bloc de notas, guardarlo, y si alguna vez se nos pierde la base de datos, podemos ejecutar esto y podemos reconstruir la base de datos, como están viendo ahí. Con los datos iniciales, obviamente, ¿no? Con los datos iniciales, ¿no? Eso se llama script de base de datos también. Script de base de datos. Ahí tenemos, estos son los comandos iniciales, podríamos decir, pues, ¿no? Que vamos a necesitar y que vamos a utilizar con bastante frecuencia en el desarrollo de nuestras aplicaciones con base de datos, ¿ya? Luego vamos a ver otras posibilidades más que hay para poder trabajar con, ya no solamente con una tabla, sino con varias tablas, ¿no? Es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿correcto? ¿O si tendrán alguna pregunta? ¿No? Todo correcto, profe. Todo correcto hasta el momento. Ya. Ya. Vamos entonces a continuar. Bueno, entonces podríamos nosotros, decía, crear otra tabla más, ¿ya? Yo lo voy a quitar, voy a quitarlo este de acá, ¿ya? Voy a dejar confundirse. Entonces, acá en nuestra tabla tenemos las categorías, ¿no? Tenemos las categorías. Entonces vamos a crear una tabla más para registrar las categorías, ¿ya? A ver, vamos a ponerle así. Enter. Entonces ponemos el comando créate. Créate tabla, ¿no? Y le vamos a poner categorías.
categorías. Igual ponemos nuestras llaves así. O nuestro paréntesis. Y acá le ponemos entonces ID categoría. Categoría. Vamos a ponerle INT, o sea, número también. Y acá le vamos a poner así, auto increment, así, ¿ya? ¿Qué quiere decir este auto increment? Quiere decir que en esta columna vamos a considerar que vamos a empezar a contar automáticamente a partir de 1. Más adelante vamos a ver que este auto increment puede variar también en la cantidad que nosotros le demos, ¿ya? Pero por ahora estamos indicando que el I de la categoría es un número entero que va a ser auto increment, o sea, es un dato que se va a ir autogenerando. Y también va a ser la clave primaria, ¿ya? Entonces acá le ponemos primary key, así, coma, y luego enter, ¿no? Ahí le vamos a decir, por ejemplo, el nombre de la categoría. El nombre de la categoría, ¿no? Y después, bueno, el nombre de la categoría le ponemos varchar. Y ahí entre paréntesis le decimos, por ejemplo, lo que vamos a considerar es necesario para poder registrar la categoría. Le voy a poner 15, ¿no? O sea, la palabra pintor, planchador, electricista, etcétera, considero que suficiente con 15 letras, ¿ya? Coma le pongo acá. Y ahora le ponemos pago por hora, ¿no? Le pongo pago por hora. O sea, ¿cuánto gana por hora en esa categoría, ¿no? Claro que ese pago de hora va a variar de acuerdo a su nivel de experiencia, ¿no? Entonces, pero acá tendrá un pago por hora. También le ponemos real. Punto y coma, ¿no? Listo. Y creo que se había borrado el último paréntesis. Voy a volverlo a poner acá. Así. Ah, acá no iba el punto y coma. Así. El punto y coma iba acá. Listo. Entonces, ahí ya tenemos la nueva tabla que vamos a crear y le ejecutamos este bloque. Le ejecutamos ahí. Listo. Entonces, sí que ya tenemos la tabla, ¿no? Ojo que previamente tenemos que habernos asegurado de que estamos usando la base de datos taller, ¿ya? Para que la tabla se cree acá. Entonces, refrescamos, refresh, y ahí tenemos ya la tabla de categorías, ¿no? La tabla de categorías. Ya está creada la tabla, ¿no? Igual vamos a agregarle las primeras filas a la tabla. Vamos a poner acá entonces insert, into, categorías, ¿no? Values. Y acá debajo, entre paréntesis, vamos a colocar los primeros. Decía, la línea de categoría nosotros no lo vamos a poner, ¿ya? Entonces ponemos simplemente null, coma. La primera categoría, ¿no? La primera categoría son los pintores, pintor. ¿Ya? Los pintores ganan por hora, ganan 5 soles, coma. Segunda categoría, null también le ponemos ahí, coma. La segunda categoría son los planchadores. Planchador, ¿no? Planchador gana, no sé, pues 6 soles, 6 soles. Eso, más adelante, eso cambiará de acuerdo a su nivel de experiencia, pues, ¿no? Pero estamos poniendo, pues, una base. Enter. Siguiente. Null. Coma. Electricista. ¿No? Electricista. Acá le faltó los apóstrofes. Así. Electricista. Ahí. Electricista gana también 5 soles. Coma. Vamos a ponerle uno más. Null. Coma.
¿Qué le ponemos ahí? A ver, tenemos pintor, planchador, electricista, soldador le ponemos acá. Soldador, ¿no? Un soldador gana 5.50. Listo, 5.5. Ahí, punto y coma. Y ahí nuevamente ejecutamos este bloque. Listo. Y ponemos el select, ¿no? Ponemos select, nuevamente asterisco, from categorías. Ahí, punto y coma. Y vamos a ejecutar. Entonces ahí tenemos las 4 primeras categorías, ¿no? Y donde hemos puesto nulo aparecen 1, 2, 3, 4, ¿no? O sea, porque en la definición le hemos dicho que es auto incremento. O sea que este valor se va a ir auto incrementando. Entonces nosotros solamente a la hora de ingresar los datos ponemos nulo, porque de esa parte ya se va a estar, ya se encarga el sistema, podríamos decir, de poner los números. Lo que sí hemos puesto es el pintor, el nombre de las categorías y el pago de hora base, ¿no? Como decía, este pago de hora va a variar dependiendo de la experiencia que tenga el pintor, ¿no? Un pintor con 3 años de experiencia ganará de repente 8 soles, 9 soles, 10 soles. Uno que es 5 soles ganaría el que tiene 0 años de experiencia, ¿no? O sea, el principiante, podríamos decir, ¿no? Entonces estamos poniendo la base nada más ahí, ¿no? Y ahí tenemos entonces la nueva tabla de categorías, ¿no? Tabla de categorías. Ahora el siguiente paso es cómo unimos entonces esta tabla de categorías con la tabla de operarios, ¿no? Con la tabla de operarios para que en lugar de que acá aparezca el 1, ¿no? En lugar de que aparezca el 1, el 2, el 3, aparezca el nombre de la categoría propiamente, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿cómo hacemos eso ahora? Ese es el siguiente paso ahora, ¿no? Bueno, entonces vamos a cerrar esto. Vamos a hacerlo y hacemos una pausa o primero la pausa y después lo hacemos. ¿Qué dicen? Hacemos y luego la pausa. Ya, listo. A ver, entonces vamos a tener a la vista las dos tablas, ¿ya? La columna de categorías y la columna de operarios, ¿no? Perdón, la tabla de operarios. Ahí tenemos eso. Bueno, entonces vamos a proceder de esta manera. Nuevamente acá pondríamos dos cosas. O lo siguiente, select, ¿no? Y vamos a indicar qué es lo que queremos ver. O sea, qué es lo que queremos ver ahora, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos interesa saber de acá de la tabla de operarios, el código del operario, ¿no? Entonces elegimos el código del operario y lo ponemos acá, ¿ya? Coma. Después nos interesa saber quién es el operario, ¿no? Lo ponemos acá también. ¿Qué más necesitamos saber? Coma. A ver, por el momento esos dos datos, ¿ya? Después vamos a indicarle acá de la otra tabla, ¿qué queremos ver? Queremos ver la categoría. Aquí. Queremos ver, inclusive podemos ponerlo en diferente orden, ¿no? Acá, luego de la categoría, queremos saber cuál es su básico o su pago de hora, ¿no? Acá vamos a ponerle su pago de hora, perdón, acá. Pero me faltó ahí una coma, ahorita le pongo. Coma, su pago de hora. También me interesa saber su básico
Primero comparen una coma, su básico, coma, y su nivel de experiencia. Acá sí. Entonces estoy combinando los datos o las columnas de las dos tablas, ¿no es cierto? En cualquier orden, no hay un orden establecido. ¿Ya? Entonces le digo luego, ¿de dónde viene una parte de los datos? ¿De dónde viene una parte de los datos? From operario, ¿no? From operarios. O podría ser from categorías. ¿Ya? No hay orden tampoco ahí. Ponemos así, from operarios. Ahora, lo que viene acá es muy importante. Acá arriba hay datos de las dos tablas, ¿no es cierto? Acá hay datos de las dos tablas. Entonces nosotros tenemos que indicar a qué tabla pertenece cada columna o cada dato que hemos elegido. Para eso, acá donde ponemos operarios, por ejemplo, le voy a poner OP. ¿Ya? O sea, eso se llama un alias. ¿Ya? Un alias. Para no estar escribiendo todo el nombre extenso que sería operarios. O sea, por ejemplo, este ID operario, lo hemos tomado de la tabla de operarios, ¿no? Entonces acá yo podría poner así. Operarios, punto, para saber que ese dato es la tabla de operarios. Pero con el alias lo simplifico, o sea, quedaría solamente así. ¿Ya? O sea, quedaría de esta manera nada más, así, OP. ¿Sí? Si ustedes gustan, lo pueden dejar todo el extenso también, ¿no? No habría problema. Y entonces, con esto identificamos que este dato viene de la tabla de operarios. Este operario también viene de la tabla OP, entonces, ¿no? Punto. Esta categoría la vamos a traer de la otra tabla, a la cual le vamos a poner CAT. ¿Ya? Punto. El pago de hora, ¿de dónde vamos a obtenerlo? También de las categorías, ¿no? Entonces le vamos a poner CAT. Punto. Ahí. El básico, ¿de dónde viene el básico? El básico viene de operarios, OP, punto. Ya nuevamente lo voy a poner acá en 2 o más filas para que se vea el comando. ¿Ya? Así. Entonces le estamos indicando de dónde vamos a tomar cada una de las columnas. Dice entonces, operarios va a ser identificado con OP. Entonces todo lo que sea acá arriba OP quiere decir que es de la tabla de operarios. Hay 3 columnas de la tabla de operarios. ¿Ya? Listo. Y luego escribimos esta palabra, ¿ya? Lo voy a poner acá debajo también. Así, inner join. Que la podemos interpretar unir con, ¿no? Inner join, lo podemos interpretar así, unir join. Quiere decir, los datos que están arriba los vamos a seleccionar o los vamos a obtener desde la tabla de operarios, from operarios. ¿Ya? Que a su vez lo vamos a unir con la tabla de categorías. Con las tablas de categorías. Cuyo alias va a ser cat. ¿No? Cat. El alias va a ser cat. Como ya lo hemos puesto arriba, ¿no? Cat. Profe, Sí. nivel de experiencia. Nivel de experiencia, ¿dónde sería? De Oper, ¿no? Claro. OP entonces le ponemos. Gracias. OP sería ahí. Listo. Y finalmente le decimos acá cómo o a través de qué datos se van a unir. ¿Qué vendría a ser? ¿A través de qué datos los vamos a unir? Dice. ¿Con qué dato lo vamos a relacionar? ¿Cuál sería ese dato? O sea, ¿qué dato, a través de qué dato lo vamos a relacionar esta tabla de categorías con la tabla de operarios? ¿Cuál es el dato que los va a relacionar? Sería el ID de categoría, ¿no? O sea, el ID de categoría que está en operarios
lo vamos a usar para que se relacione con la de categorías, el I de categoría. Entonces le decimos así, OM, el I de categoría, ¿no? Que está en OP, debe ser igual al I de categoría que está en CAT, ¿no? Bueno, voy a poner en minúscula como estaba arriba, pero no sería obligatorio. Acá también, I de categoría. Así, punto y coma. Entonces ahí le estoy diciendo que las dos tablas se van a comunicar a través del I de categoría. O sea, ese dato le va a servir para relacionarse, ¿no? Entonces, acá entonces, este es el comando clego. Otra vez, como le decía hace un instante, no solamente es para una tabla, también puede ser para combinar tablas, ¿no? Entonces acá le estamos diciendo que nos muestre estas columnas de las dos tablas que tenemos, ¿no? Para saber de qué tablas son, le estamos añadiendo lo que dice el alias. Entonces, OP identifica la tabla de operarios. CAT identifica la tabla de categorías, ¿no? Luego le decimos que estos datos los vamos a obtener desde la tabla de operarios, que se va a conocer como OP, y que se va a unir con la tabla de categorías, que la vamos a conocer como CAT. Y con ON establecemos cuál es el dato que va a servir para unir esas tablas. En este caso serían el I de categoría, ¿no? Entonces seleccionamos todo y ejecutamos. Y ahí tenemos nuestra nueva vista o consulta, se dice, ¿no? Dice operario 10, Sergio Sandoval. Categoría, pintor. Pago por hora, 5. Básico, 100. Nivel de experiencia, 2. O sea, ahí estamos combinando ya las dos tablas, ¿no? Por eso, digamos que cuando se crean las bases de datos, hay un concepto que se llama la normalización. O sea, ese concepto establece de que si un dato ya se escribe en una tabla, no tiene por qué volver a aparecer en otra. Lo que quiere decir que si en la tabla de operarios nosotros ya tenemos el nombre del operario, ese dato ya no tiene que aparecer en ninguna otra tabla. Por eso sería una redundancia, ¿ya? O sea, si existe, como en este caso, si existe una tabla donde están las categorías, la descripción, ¿no? Ya no tenemos que ponerlo en ninguna otra tabla, solamente el código que lo identifica. Porque, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el nombre de los operarios aparecería en varias tablas? Entonces, cada vez que hagamos una corrección, tendríamos que corregir todas las tablas. Cada vez que eliminemos un operario, tendríamos que eliminar en todas las tablas. Eso sería un trabajo innecesario, ¿no? En cambio, si solamente está en un solo lugar, solamente tenemos que aumentar o corregir en un solo lugar, ¿no? Entonces acá ya estamos viendo esto, cómo hemos podido unir las dos tablas, ¿no? en una sola consulta. Finalmente, esto que estamos viendo acá se conoce como una vista, una vista. O sea, después que ya verificamos esto, podemos hacer lo siguiente. Acá arriba, poner así, créate, vista, que se va a escribir así, view, AS, así, como. Y le vamos a dar un nombre ahí, ¿ya? Vamos a ponerle un nombre que se refiera a las dos tablas, ¿no? Ponemos operarios, ¿no? Por categoría. Listo. Así le ponemos, ¿no? Operarios por categorías. A ver qué pasó acá. Acá me parece que hay que ponerle enter. Hay que escribir begin.
Enter, acá, begin con N. Y abajo le vamos a poner N. A ver qué pasó. Otra vez la sintaxis de repente. Ya. Ah, no, pero este dice begin. ¿Qué dice acá? Acá, a ver. No es válido. El nombre, ¿no? Este le puse acá arriba, tendría que ser. A ver, créate vista. Acá, esto iría para acá. Y acá le pondríamos el AS. O ya no le pondríamos este begin. Aquí, sí. Y acá ya no iría este entonces. Acá iría el puntico. Así quedaría, ¿no? A ver, un ratito. Así. Ese sería el comando. Créate view operarios por categoría. AS y luego el select, ¿no? Pero si les parece muy largo ese nombre, ustedes pueden elegir otro nombre más corto, ¿no? Que crea view operarios por categoría. Podemos poner vista oper por catego. Bueno, voy a dejarlo ahí nomás. Si ustedes gustan, pueden ponerle un nombre más corto. Entonces seleccionamos todo este bloque de aquí. Ahí. Y también ejecutamos. Listo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya ese detalle. Vamos a actualizar acá, clic derecho, refresh all. Así. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos los componentes de la base de datos. Ya estaría actualizado. Ya, ¿no? Entonces cuando hacemos esto, la siguiente vez ya no va a ser necesario escribir todo el select. ¿Ya? O sea, ya no va a ser necesario escribir todo esto, sino solamente pondríamos así. Aquí. Select. Asterisco. From. Y ahí pondríamos nada más así ahora. Como si fuera una tabla. Select, asterisco, from, operarios por categoría. ¿No? Entonces ejecutamos ahora solamente esta línea de acá. Y tenemos nuevamente el resultado, ¿no? ¿Sí? Entonces ya no va a ser necesario estar escribiendo todo esto, ¿no? Sino que ya queda registrado bajo este nombre. Cuando lo creamos como una vista. De crear la vista, tal, AS como, y ahí le decimos cómo la debe de crear. Una vez que ya está creado, las próximas veces que queremos ver esos mismos datos, ya no tenemos que volver a escribir todo esto. Solamente el nombre de la vista nada más, ¿no? Y en cualquier momento, si nosotros queremos añadir algo más a la vista, ¿qué haríamos? Podemos eliminar la vista con el comando que vimos hace un instante, el drop. Eliminamos la vista y volvemos a generar una nueva vista con los nuevos campos que queremos añadirle. Ese sería el proceso, ¿no? Entonces, de estos objetos podemos crear. Ahora, la vista no, digamos, es una tabla virtual, podríamos decirle, ¿no? Acá, si ustedes lo buscan en la base de datos, no lo van a encontrar, no aparece. A ver, acá creo está, perdón. Acá está, ¿no? Perdón, sí, me estaba confundiendo con otros. Acá aparecen las vistas. Entonces, ahora dentro de nuestra base de datos, tenemos la tabla de categorías, la tabla de operarios y una vista de operarios. Sí, estaba ahí, ¿no? Pero, digamos, es una tabla que no es una tabla física, ojo. O sea, no quiere decir de que si acá teníamos, no sé, pues 80 operarios, acá tenemos 80 filas, no. Esto se crea solamente al momento que nosotros hacemos la llamada a la consulta. O sea, no es una tabla física. Los datos siempre van a estar acá. Quiere decir que si nosotros queremos agregar una fila, algo a esta vista, lo tenemos que hacer en las tablas que hemos combinado.
¿Ya? Bueno. Entonces, hacemos la pausa, ¿ya? Son las 3:58, 10 minutos. Mientras se carga el video también, pues si no se va a hacer muy largo. Hacemos una pausa de 10 minutos, ¿ya?